Hola a todos y todas, un día más en Aspe TV, en este programa Pensando en ti. Y hoy con nosotros y nosotras tenemos a una invitada que nos acompaña desde Santander, Matilde Santos Leal. Matilde, es un placer tenerte aquí con nosotros y nosotras hoy. Hola Andrea, encantada de estar aquí y muy agradecida por tu invitación. Así que nada, vamos a disfrutar un ratito juntas y con la gente que nos escuche. Por supuesto, va a ser una experiencia enriquecedora. Seguro que Bueno, sí. sí, seguro. Y bueno, Matilde es licenciada en Derecho y Psicología. Además, es instructora y facilitadora de un método de energía psicológica de Estados Unidos que se llama Psyche. Lo hace a nivel individual y de empresas y también es la creadora del método Santos. Hablaremos de estos métodos más al final, pero esta entrevista se va a enfocar principalmente en este método de energía psicológica Psyche a nivel de individuo. Matilde, dinos, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones por las cuales decidiste, siendo licenciada en Derecho y Psicología, dar este paso y encaminarte en la psicología energética? Bueno, vamos a ver, el derecho realmente fue un error de juventud. Estudié derecho un poco porque, bueno, era lo que tocaba en ese momento. Entonces, realmente no era algo que no es algo que a mí me haya atraído nunca mucho, pero bueno, en ese momento fue la elección que hice por diversas razones y entonces, bueno, fue lo que estudié inicialmente. Después, con el tiempo, pues realmente yo leía muchísimo sobre psicología y entonces en un momento dado, sin intención de terminar la carrera ni nada, dije, bueno, pues ya que leo tanto sobre psicología, voy a leer lo que oficialmente se recomienda leer a Ujú, los estudiantes que hacen la carrera. Entonces, claro. bueno, pues para de alguna manera obligarme un poquito, me matriculé a la carrera de psicología en la UNED y empecé a estudiar. Bueno, me gustó mucho lo que estudiaba. Además, al mismo tiempo, había empezado una formación de análisis bioenergético, que es otra Ujú, terapia energética derivada un poco del psicoanálisis y de terapias corporales. Y bueno, pues al ir estudiando todo esto, me fui metiendo cada vez más en este mundo de la psicología y al final, bueno, pues terminé la carrera, la formación de análisis bioenergético la llegué a completar, salvo el último requisito, que era hacer un trabajo, ujú, pero bueno, al final me derivé a otras cosas y entonces claro, tampoco terminé esa formación del todo, ujú, pero bueno, pues sí que hice todas las prácticas que hubo que hacer y el recorrido, digamos, de terapia personal, porque fueron 4 años de terapia personal guau, intensa. ujú, Y bueno, después de eso encontré la hipnosis, encontré la PNL, me formé ujú, también en esas dos cosas. Y llegó un momento en el que ya dije, se acabó, ya no voy a hacer más formación, ya está bien de claro. formación. Y justo en esos días, al poco de decirme eso a mí misma, apareció mágicamente el doctor Bruce Lipton en la pantalla de mi ordenador Correcto. y me cautivó porque, bueno, pues hablaba de cómo son las creencias las que nos condicionan y no los Ujú, genes. Era algo que yo ya pensaba, yo ya creía, ujú, pero este hombre lo explicaba de una manera muy científica, yo necesitaba esa explicación científica ujú, y al terminar su presentación, que era como de 1 hora, pues aparecía otro vídeo de Rob Williams, que es el originador de Psyche. ujú, Me quedé pegada a la pantalla viendo esa otra hora de la presentación de Rob Williams y al finalizar estos dos vídeos dije, yo tengo que aprender Psyche. exacto. Y entonces, bueno, me puse a buscar dónde podía aprender Psyche, Ujú, acabé yendo a Londres a hacer ¿no? el taller básico, porque no había talleres en España en próximas Claro. fechas. Y bueno, luego después del básico yo quería más porque me había gustado mucho el taller básico. Ujú, Cuando volví a España empecé a utilizarlo con mis pacientes, con mis ujú, clientes, porque yo ya llevaba tiempo trabajando sobre todo con hipnosis, ujú, algo de PNL también, pero fundamentalmente hipnosis. Y bueno, pues al empezar a aplicar Psyche, observé que personas que llevaban tiempo veniéndome consulta, que no terminaban de hacer ese último clic que necesitaban hacer, ujú, pues resulta que con 2, 3 sesiones de Psyche ya no necesitaban venir más. claro. Entonces, bueno, me decidí a hacer la formación también del avanzado, el taller avanzado de Sí. Psyche. Quería hacerla pronto, pero la posibilidad que nos ofrecía la instructora era 3 semanas después del básico. A Ujú, mí me pareció un poco precipitado, quería esperar un poco más, pero era o eso o esperar casi un año o más de un año. ajá. Entonces dije, bueno.
nada, me lanzo de cabeza, hice la formación del taller avanzado de Ujú, Psyche y eso supuso una transformación personal muy impactante para mí. De ujú, hecho, alguna persona cercana a mí me dijo que era la mejor versión de mí que había conocido y yo realmente lo sentía así. Y además, bueno, pues empecé a ver los cambios en mí, empecé a ver cambios también en las personas que acudían a mi consulta, en personas cercanas a las que le ofrecí ujú, Psyche. Y bueno, pues al ver toda esta magia, como en ese momento no había instructores en España, ujú, sí que ya venía un instructor americano, Peter González, ya ujú. llevaba algún año viniendo, pero no había instructores en España y Claro, dije, yo tengo que traer esto a España. Y totalmente. entonces me decidí a formarme como instructora Ujú, y me certifiqué como instructora del taller básico en julio del 2011 y desde entonces pues me dedico fundamentalmente a enseñar Psyche, también a ofrecer sesiones de Psyche, pero claro, fundamentalmente mi labor es como instructora y como no deja de sorprenderme en lo que aplico a mí, conmigo ujú, misma, en lo que aplico con las personas con las que trabajo y también en las personas que acuden a los talleres, pues bueno, me sigo dedicando a esto porque para mí, bueno, de alguna manera es la mejor inversión que yo he hecho en mí misma, en mi vida y la mejor inversión a nivel profesional también. Entonces, bueno, pues me dedico a ello porque realmente siento que mi misión es difundir Psyche ujú. a la mayor cantidad posible de personas, en este momento fundamentalmente en España y en Portugal, aunque he viajado a otros sitios, pero en este momento es fundamentalmente España y Portugal. Mm. Perfecto, perfecto. Después, más tarde, antes de acabar la entrevista, hablaremos un poco más también sobre las conferencias que haces, los cursos y tal. Ok. Entonces, ahora, claro, hay mucha gente que dice, bueno, ¿y esto del Psyche qué es? ¿Y para qué sirve? Entonces, si nos pudiese explicar un poco más en qué consiste el Psyche y qué lo diferencia de otros métodos, porque has hablado de algunos métodos como hipnosis y otros, entonces, claro, ¿qué lo diferencia? Sí, a ver, Psyche es un método para transformar las creencias, pensamientos y emociones que nos limitan y que nos impiden tener la vida que deseamos o que nos impiden ser la mejor versión de nosotros mismos, digamos. Hay otros métodos que quizás hacen cosas parecidas. Para mí, Psyche tiene varios elementos muy buenos, que me gustan mucho. Ujú, Primero, es un método muy sencillo, muy simple, muy fácil de aprender. Aúna aspectos de hipnosis, de kinesiología, de PNL, de técnicas orientales también. Los aúna en procesos muy sencillitos que lo básico se puede aprender en un fin de semana y con lo que se aprende en ese fin de semana ya se puede transformar la propia vida y la vida de personas que nos rodean. Entonces, es un método muy sencillo, muy simple y a mí siempre me ha gustado la simplicidad. ujú, Bueno, sobre todo en los últimos años, porque antes claro, tendía a complicarme la vida, ujú, quizás porque nos han enseñado que si no es difícil o si no es complicado no funciona. Al contrario, con Psyche correcto, vemos que es un método súper sencillo y funciona, ujú, funciona, correcto, porque ya te digo, yo había hecho formación antes con estas otras metodologías, había trabajado conmigo misma con ujú, ellas y con la que realmente yo vi cambios en mí fue con Psyche. Cambios muy impactantes, muy rápidos, muy mágicos de alguna manera. Entonces, eso es un método que nos ayuda a transformar nuestra vida, a transformar todos los ámbitos de nuestra vida. De hecho, Rob Williams, que es el originador de ujú, Psyche, nos dice que Psyche es un método espiritual ujú, con beneficios secundarios mentales, físicos y emocionales. Y es así, se correcto, transforma toda nuestra vida. Al principio, cuando llegamos a Psyche, empezamos con queriendo cambiar cosas materiales en nuestra vida, ujú, ¿no? Las más inmediatas. Pero a base de utilizar Psyche vemos que se va transformando toda nuestra vida, todo nuestro estado emocional se eleva, digamos, ujú, porque una de las cosas que yo, o sea, yo he observado muchos cambios en mí desde que empecé con Psyche, ujú, pero digamos que el resumen de todos ellos es que antes de Psyche yo tenía, bueno, pues cambios emocionales, de subidas y bajadas, ¿no? En un sí, momento dado estaba aquí abajo y al siguiente estaba aquí arriba y ujú, andaba oscilando ahí sí, permanentemente. Y con Psyche lo que he observado es pues, que en vez de oscilar tanto, ya me he quedado aquí arriba y ujú, oscilo muy poquito. Es decir, mi estado emocional es mucho más estable y mucho más elevado de lo que era cuando conocí claro, Psyche. Ese es un poco el resumen. Entonces, ¿cómo funciona Psyche? Psyche lo ujú, que consigue es que se activen zonas del cerebro que ujú, previamente estaban desactivadas ujú, frente a eso que estamos abordando
Y claro, al activarse esas zonas que antes estaban desactivadas, vamos a disponer de más recursos mentales y emocionales de los que antes no disponíamos. Vamos a poder acceder al potencial completo, a todo el potencial de nuestra mente Ujú. a través de los procesos de Psyche. Ese es un poco el resumen de lo que es Psyche. Claro, Me preguntabas también las ventajas respecto de otras sí. metodologías. Ujú. Bueno, la grandísima ventaja es para mí su sencillez Exacto. y que se ven resultados a veces muy inmediatos y muy sorprendentes, cosa que yo no había visto con otras metodologías. No digo que no funcionen, funcionan, porque de hecho, bueno, pues se conseguían resultados cuando Ujú. yo utilizaba estos otros métodos, pero con Psyche es muy rápido, muy sencillo y los resultados son visibles enseguida. En general, no siempre Claro, son visibles enseguida, a veces sí, a veces no, pero en la claro, mayoría de los casos enseguida se ven cambios. claro. Mm. Entonces, el Psyche es, o sea, básicamente eso es reprogramas pensamientos negativos o limitantes a nivel subconsciente por otros positivos o empoderadores. Eso es, Entonces, exactamente. Y se puede utilizar en cualquier faceta o área de la vida, ya sea a nivel de salud, dinero o amor. eso es. Ujú. Cualquier área de nuestra vida que tenga un componente mental o emocional, la vamos a poder abordar, lo vamos a poder transformar a través de los procesos de Psyche. Y yo diría que todos los ámbitos de nuestra vida están influidos por lo que Exacto. pensamos y por lo que sentimos, todo hasta las enfermedades, bueno, las dificultades que tenemos con otras personas, las dificultades personales ahora a la hora de crecer, a Ujú. la hora de desarrollarnos personal y profesionalmente. Todo está interrelacionado con nuestras emociones y nuestros pensamientos. Entonces, si Claro. transformamos las emociones y los pensamientos, transformamos nuestra vida entera. Claro, Mm. por eso que tú lo aplicas tanto a nivel individual como a nivel de empresas, que después hablaremos un poco más sobre eso. Y, Sí. ujú. Ujú. Y nos puede dar Sí, algún sí. ejemplo. Sí, dime, dime. Sí, te comento un poquito, Sí, 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 por favor. porque realmente Psyche se aplica individualmente. Lo que Sí. pasa es que hay cosas que podemos hacer con las empresas Ujú. para alinear a todos los miembros de la organización o de la empresa hacia unos Ujú. mismos objetivos. Y luego esos Exacto. objetivos se van a trabajar individualmente, porque Ajá. realmente con Psyche abordamos siempre todo de forma individual, porque las organizaciones cambian cuando los individuos que componen la organización Claro, cambian. claro. Entonces tienen que cambiar los individuos para cambiar en la organización. Ujú. O sea, eso es interesante para empresas que, bueno, tengan mucha gente trabajando en ellas, incluso a lo mejor no más que 2 o 3 personas, pero si están todas Exacto, alineadas a conseguir el eso mismo es. objetivo, pues Eso es, ujú, exactamente. Funciona para grandes empresas y para pequeñas empresas y para empresas individuales, sí. claro. Y nos puedes poner un par de ejemplos a nivel más, ¿sabes? Hemos dicho que funciona en cualquier área de la vida individual, o sea, salud, dinero y amor. ¿Nos puedes dar un par de ejemplos prácticos de cómo, o sea, de cómo utilizar o cómo se utiliza el Psyche para, o sea, para cambiar esas facetas y mejorar? ¿Te refieres a ejemplos de áreas o de casos Sí, por ejemplo, de salud y de dinero, porque hay mucha gente que el amor propio es muy importante, lógicamente. Salud, claro, hay mucha gente que está enferma, manifiesta esos pensamientos limitantes a nivel físico, a través de enfermedades. Y después dinero, sí, hay mucha gente que tiene pensamientos limitantes relacionados con el dinero y la libertad financiera. sí, sí, de alguna manera, claro, son las áreas que le damos más importancia, ¿no? Salud, dinero y Exactamente. amor. Y bueno, pues en temas de salud, pues puedo poner un ejemplo mío personal. Ujú, Eh, yo me curé de un cáncer de piel, un melanoma, ujú, usando Psyche, ujú. no solamente usando Psyche, porque con Psyche decimos que creamos el potencial para el cambio con los Exacto. procesos de Psyche. Luego, para que ese potencial se manifieste en nuestra vida, necesitamos llevar a cabo acciones, las de acciones que sean necesarias. Pongo un ejemplo claro. Si yo quiero llegar a correr un maratón, puedo hacerme balances para sentirme, bueno, pues que soy capaz de correr un Claro. maratón, que disfruto corriendo un montón de tiempo Ujú, seguido, que me gusta salir a correr X días a la semana, en fin, ujú, puedo transformar todos los pensamientos, ujú, emociones que me han limitado y me han impedido hasta ahora ujú, correr un maratón. ujú. Pero claro, por muchas cosas que yo transforme a nivel mental y emocional, si no me pongo las zapatillas de correr y empiezo a correr X días a la semana y voy aumentando el tiempo, Exacto, pues por muchos balances claro, de Psyche que yo haga, no voy a llegar a correr el exacto, maratón. exacto, Necesito ponerme en acción, ¿verdad? exacto. Entonces, bueno, pues lo que decía, yo sufrí un melanoma Ujú, y Psyche fue lo que me ayudó
a desbloquear los bloqueos mentales y emocionales que me habían llevado a ese melanoma, porque yo creo que muchas veces las enfermedades y los síntomas son mensajeros que nos, Exacto. bueno, nos manifiestan mensajes que el Ujú, universo o que Dios o como cada uno lo quiera llamar nos transmiten. ujú, Y si no hacemos caso del mensaje, pues ese mensajero no se va a ir, ese claro, cáncer no se va a ir si no recibimos el mensaje y abordamos lo que haya que abordar. claro. Entonces, bueno, pues hay que transformar todo lo que necesitaba transformar para, bueno, para decirle adiós a ese mensajero Ujú, y luego, claro, llevé a cabo acciones que también me ayudaron, pues que contribuyeron mucho en relación con ejercicio, con ayuno, con sí, una dieta saludable, carnívora, en relación con, bueno, hacia desintoxicaciones a través de la sauna, en fin, una serie sí, de pautas que seguí. sí, Pero si no hubiera transformado los aspectos emocionales y psicológicos, yo creo que esas pautas no habrían sido suficientes para liberarme del melanoma. Y claro, la suerte es que como es un melanoma lo ves porque está en la piel, pues yo veía cómo, exacto, cómo evolucionaba y vi cómo desapareció. claro. Desapareció completamente de mi piel. Antes del melanoma tenía una cicatriz en ese lugar, Ujú, pues después de hacer todo lo que hice para curarlo por mí misma, ujú, pues me desapareció incluso la cicatriz original. Ahora no sé exactamente ni siquiera dónde estaba porque no queda ni rastro. Entonces, bueno, pues claro. ese es un, Ya, es un ejemplo de cómo con Psyche sí, transformamos ese área de la salud. sí, es... En el tema del amor, en mi caso también ha sido absolutamente transformador, porque yo tenía un patrón de relaciones muy tóxicas, salía de una relación y me lanzaba a la siguiente casi sin pensarlo. Ujú, Tuve tres relaciones, digamos, importantes en mi vida antes de en la que estoy ahora. ujú. Y bueno, pues a cuál más tóxica, digamos. Y en la última yo decía, pero ¿cómo puede ser? No he aprendido nada. Las cosas están peor que las relaciones anteriores. Y con Psyche conseguí transformar eso y hoy en día puedo decir que gracias a Psyche estoy en una relación maravillosa con un hombre maravilloso y ya llevamos 9 años y medio, lo cual para mí es un récord porque mis relaciones nunca duraron tanto. Mi máximo eran 8 años. Sí, Entonces claro. puedo decir que he transformado ese área de mi vida completamente, radicalmente. Sí. Y Bruce Y Lipton pues creo que también le pasó algo similar con las relaciones. Él también trabajó eso con sí, Psyche. O sí, sea que Bruce ahí, Lipton también habla y por eso escribió el libro de El efecto luna de miel. Hablan exacto, sobre ese tema. exacto, Sí, exactamente. sí, sí. Entonces, bueno, esos son ejemplos míos Sí, personales en esos dos temas sí, de del amor. sí, Y en cuanto al dinero, bueno, pues también mi vida financiera es mejor claro. que antes estuviera mal, pero bueno, después de Psyche, pues mejoraron también mucho Claro, las cosas. Entonces, bueno, en mi caso personal y con las personas con las que yo he trabajado, he visto esto en muchas ocasiones. Y cuento, por ejemplo, otro ejemplo sí, económico sí, y esto ha ocurrido en dos ocasiones, en dos talleres, dos ujú, chicas que acudieron al taller básico en ujú, momentos separados y que no se sí, conocían la una a la otra ni nada, ¿no? Son sí, ejemplos diferentes. Voy a centrarme en uno de los ejemplos. vale, Una de las chicas vino al taller básico, a continuación del taller básico, inmediatamente después yo hacía un taller avanzado. Ella quería hacerlos los dos, pero no tenía dinero para hacer los dos. Entonces ujú, se inscribió al básico y durante el taller básico trabajó ese tema económico, ese tema del dinero y el tercer día del taller básico, son 3 días, sí, resulta que le dieron la señal de la venta de una vivienda que ujú. llevaba 3 años queriendo vender y que no había tenido casi ni ofertas Tres siquiera. años. Y en esos 3 días del taller básico trabajó ese asunto, Ujú, recibió la señal el último día del ujú. básico y al día siguiente pues acudió al avanzado. Fue rápido, fue Fue rápido. rapidísimo, fulminante. Esta Sí, sí, chica estaba tan empeñada que transformó todo lo que tenía que transformar, hizo el claro. plan de acción que tenía que hacer y se manifestó. Sí, Mm. sí que básicamente es eso, es cuando sabes, o sea, o sea, lo que hacemos es cambiar esos pensamientos limitantes, el origen, la raíz del problema, porque es lo que decía Matilde, por ejemplo, en el cáncer que tiene de piel se manifestó así en la piel, pero el origen no era otra cosa que ella tuvo que trabajar Eso es. y una vez que está trabajado y está cambiado, se ha empoderado en el sentido, esos pensamientos han cambiado, pues claro, el mensajero ya no necesita mostrar esas señales y desaparece.
Eso es. Sí, y a veces tenemos mensajeros, bueno, pequeñitos que nos llaman a nuestra puerta con Mm, suavidad y a lo sí, mejor no les hacemos caso pensando exacto. que va, no pasa nada, ya se me pasará. Si no le hacemos caso, probablemente el universo nos va a enviar a otro mensajero que llama a nuestra puerta con más fuerza. Sí, Posiblemente hubo algún mensajero más del que yo no fui consciente antes de ujú, ese melanoma. claro. Y claro, ya pues me tiró a la puerta abajo el mensajero. Dijo ya, bueno, aquí como no me escuchan, voy a tocar más fuerte. Eso es. Eso es, y entonces ya no me quedó otra que escuchar y Claro, transformar lo que tenía que transformar. Y claro. una cosa interesante de Psyche Ujú, es que además muchas veces no necesitamos saber exactamente cuál es el origen o cuál es la causa de esa exacto. dificultad. Ujú, Digamos que podemos ir siguiendo pistas, ujú, transformando las cosas que vemos claro, y eso nos lleva a ir transformando al final todo lo que necesitamos claro. transformar. Porque cuando yo empecé a trabajar con ese tema del melanoma, Ujú, yo no sabía por dónde tirar, no claro. sabía qué era lo que tenía que transformar, qué era lo que había que abordar, pero bueno, me fui guiando un poquito por mi intuición y fui Ujú, transformando todo lo que se me pasaba por la mente exacto. y finalmente pues desapareció el melanoma. Claro, es eso, a veces no somos conscientes de cuál es el problema y empiezas Eso es, abordando los problemas que es consciente y poco a poco es como una red, una telaraña, ¿no? Vas eso quitando es, los nudos, los problemitas y al final pues todo bueno, se soluciona. eso es. Mm, Poco a poco vas, bueno, siguiendo las pistas, porque de claro. alguna manera, cuando haces balances de Psyche también a veces te llega información y me Exacto, sabes, pues mira, exacto, exacto. me ha venido esta información en este balance, seguramente algo tiene que ver, vamos a ver qué hay por ahí. Ujú, Y lo vamos abordando y llegamos a resolver el nudo, la maraña que había, ujú, que no sabíamos ni por dónde empezar. mm. Sí, ¿Y, y qué pasa si la persona, claro, una vez ha hecho el Psyche, se han reprogramado ese pensamiento limitantes o negativos por otros positivos empoderadores? ¿Qué pasa si la persona no da el paso de acción, no es proactiva? Es decir, dice, bueno, ya claro, me han arreglado el subconsciente, ahora vamos a ver, ¿qué claro. ocurriría? Claro, depende un poco que sea lo que se esté abordando, pero por ejemplo, en el ejemplo que ponía antes de correr un maratón, pues Claro, si haces los balances, todos los que hagan falta, pero luego no te pones las zapatillas de correr, pues no vas a correr un maratón. Tienes el potencial para correrlo, te crees capaz, te sientes capaz, ujú, seguramente serías capaz, pero si no has dado los pasos que tienes que dar, posiblemente no se manifieste. claro, Puede que haya otras cosas que abordamos con Psyche que sí se manifiesten, incluso aunque no llevemos a cabo el plan de acción. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a subir en ascensor o a bajar en ascensor. correcto, Podemos hacer los balances para transformar lo que haya que transformar ahí exacto. y a lo mejor la persona no da el paso de subirse a un ascensor porque, bueno, sigue teniendo reticencias. Ujú. No importa, probablemente la vida en algún momento la pondrá en esa Lo tesitura pondrá, y se dará cuenta de, uy, fíjate, pues si yo ahora me siento bien en el ascensor. exacto, claro, es eso, Entonces, sí, a sí, veces se manifiesta porque llevamos a cabo el plan de acción, pero a veces incluso aunque no lo llevemos a cabo, se acaba manifestando. claro. Mm, Entonces eso es ir viendo a ver qué somos capaces, que somos conscientes y viendo y trabajándolos. Y también después hay que tener cuidado con las ganancias secundarias, que pueden sí, haber cosas más importantes para nosotros que aunque una cosa se haya reprogramado positivamente, si hay otra cosa que no es buena, pero nos es más pesada, podemos decir, igual ujú, tampoco podemos avanzar, ¿no? claro, claro, porque a veces los beneficios secundarios son beneficios importantes. Ujú, Eh, en una ujú. ocasión, voy a contar varios ejemplos. En una Vale. ocasión, esto era antes de Psyche, cuando yo Ujú, trabajaba con hipnosis, yo hacía sesiones para dejar de fumar. Y en una ocasión acudió una mujer ujú, a la sesión y me dijo que también tenía fibromialgia, que tenía muchos dolores y tal. Y yo le dije, bueno, pues que sepas que eso también lo podemos abordar con la ujú. hipnosis. Y me dijo, ya, bueno, lo que pasa es que yo prefiero seguir de baja una temporada. El Ah, beneficio que obtenía con la fibromialgia le pesaba mucho porque era seguir de baja, por el motivo claro. que fuera, tendría problemas en el trabajo, lo que fuera, Ujú, y en vez de abordarlos, pues prefería tener dolores para tener una excusa para no ir. Y esto es ujú, subconsciente, no digo que conscientemente ella lo hiciera así, pero claro. su subconsciente le manifestaba eso. Más ejemplos. Una persona, por ejemplo, que quería dejar de fumar, un hombre, y bueno, pues lo dejaba temporalmente, pero luego volvía y lo volvía a dejar y lo Ujú, volvía a fumar. No terminaba de dejar de sí, fumar del todo y ya definitivamente.
y resulta que lo que ocurría es que solamente hablaba con su mujer cuando ambos fumaban. Entonces, claro, dejar de fumar para él suponía un perjuicio importante porque perdía la posibilidad de la Claro, comunicación con su mujer. claro, Entonces había que tener eso en cuenta para que pudiera dejar de fumar. Mientras no se resolviera ese tema de la comunicación en cualquier momento y lugar, iba a seguir fumando. claro. Dele O, importancia, sí. claro, o personas que por ejemplo, quieren adelgazar y resulta que no lo consiguen porque el sobrepeso a veces es digamos, una protección, una barrera. Claro. Una mujer que quería adelgazar y no lo terminaba de conseguir era porque había sufrido abusos sexuales en el Ujú, pasado ujú, y entonces al estar gordita, al estar con ujú. sobrepeso, pues de esa manera no era atractiva y no se ponía en riesgo de volver a sufrir Claro, abusos de nuevo hasta que no claro, resolviera ese tema con el abuso y se sintiera segura y a salvo y claro. sintiéndose atractiva, pues no iba a poder adelgazar. Había que resolver eso también, Claro. había que abordarlo. O sea Ujú. que hay muchas cositas ahí que hay que mirar a veces, porque Sí, puedes eso, alinear una cosa o balancearla, cambiar ese pensamiento negativo por otro positivo, pero hay que ver si hay otras cosas relacionadas que pueden estar impidiendo y bloqueándote para no poder avanzar, ¿vale? eso Y es. sí. Sí. Bueno, y Ujú. ahora cuéntanos un poco más sobre lo que estábamos hablando al principio, el Psyche individual, también a nivel empresarial, como has comentado, y el método Santos. Sí. Cuéntanos un poco más. Sí, bueno, Psyche para individual y para organizaciones, hemos hablado un poquito de ello. Ujú, Realmente las sesiones de Psyche siempre son individuales, ujú, aunque correcto. podemos abordar cosas con un grupo para alinearlo hacia unos mismos objetivos, pero luego hay que trabajar individualmente con cada una de esas personas, Ujú, es que abordarlo individualmente. ujú, Em, y luego está el método Santos, que es un método de adelgazamiento que yo, junto con la colaboración de un hermano mío que es médico, pues diseñamos ujú, y que consta de pues abordar los temas psicológicos y emocionales que correcto. hay detrás del sobrepeso. Hay que abordar también temas de nutrición porque Ujú, para claro, estar sano y delgado hay que comer de determinada manera. Si uno come mal, pues no va a poder llegar a ese objetivo. ujú, Está también el tema del ayuno, el ayuno intermitente sí, diario, sobre todo, ujú, porque también es muy importante darle descansos al sí, organismo, al aparato digestivo. ujú, Si nos pasamos todo el día comiendo todos los días, el aparato digestivo no descansa nunca. totalmente. Y uno de los mayores trabajos que realiza nuestro organismo es la digestión. Exacto. Es muy interesante darle periodos de descanso porque en esos periodos de descanso el organismo va a tener esa energía que no tiene que emplear en digerir alimentos, la va a emplear en, bueno, pues en reparar tejidos o en lo que Exacto. sea. Ujú, Y el cuarto elemento es el ejercicio. ujú, Ejercicio que, bueno, pues que también interesa saber cómo hacerlo y cuándo hacerlo y qué tipo de ejercicio hacer, porque claro. no todo el ejercicio es tan sano como nos cuentan, ¿no? Hay gente que se machaca en el gimnasio y que Ya, acaba muy lesionada porque no tiene en cuenta cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, esos son los, digamos, los cuatro pilares del método Santos: el abordaje ujú, emocional y psicológico, la alimentación, el ayuno y el ejercicio. Mm. ujú, Y entonces, perfecto. bueno, yo he ofrecido y sigo ofreciendo, aunque tengo que poner fechas para las próximas ocasiones, ofrezco, antes de la pandemia ofrecía retiros, digamos, semanales, Ujú, presenciales de una semana para aprender a comer sano y para ujú, experimentar, bueno, pues el comer sano y el salir renovado después de esa sí, semana. También retiros de fin de semana de ayuno en el que, bueno, pues seguimos un protocolo muy específico, se aprende también sobre nutrición, porque se dan charlas sobre nutrición, se ujú, hacen ejercicios de la manera apropiada y también se hace trabajo emocional y psicológico en sí, ambos programas. ujú, Después de la pandemia empecé a ofrecer el retiro de ayuno también online y, ujú, bueno, pues tengo previsto poner fechas para 2024 para ujú. alguna de estas actividades. Entonces, Ujú. la persona que quiera contactarte, ya sea para Psyche individual o de empresa, o para el método Santos, además de que tú eres instructora de Psyche, haces Sí, tanto en Madrid como en otras zonas del país, sí. y además, bueno, las conferencias que usted decía del retiro, ¿no? El retiro relacionado con el método Santos. ¿Cuál es la mejor forma de contactarte? Lo pondremos después aquí abajo, ¿vale? Pero la Vale. página web, por ejemplo, ¿cómo sería?
Sí, la página web matildesantosleal.com, que es mi nombre completo. Ujú, El correo electrónico, que es también matildesantosleal@gmail.com. ujú. Y el número de teléfono, que puede ser por llamada de teléfono o por WhatsApp, quizás preferiblemente por WhatsApp para que yo me ponga en contacto después en el momento que sea oportuno, porque muchas veces no puedo atender el teléfono si estoy atendiendo sesiones o talleres. Ujú, Entonces el número de teléfono, que es bueno, con el prefijo de España, más 34 ujú. 685 517191. Vale. Y Esas todo eso serían está, las vías de encontrarme. vale, está Luego aquí invito escrito. también a que entren en mi canal de YouTube, Ajá, Matilde Santos Leal. vale. Realmente no estoy segura de cómo se llama el canal, pero bueno, si ponen en YouTube Matilde Santos Leal me encontrarán. No, lo vamos a poner aquí, está todo aquí puesto, entonces lo pueden ver. Ok, Vale. Y antes de muy despedirnos, vamos a aquí una foto, ¿no? De Bruce Lipton con Matilde. ¿Cómo fue tu sí, experiencia con Bruce sí. Lipton? Pues estupenda, la verdad es que es un ser maravilloso, del que dan ganas de estar a su lado y de que te cuente más cosas porque siempre tiene cosas interesantísimas que contar. Tiene una energía muy positiva, es muy activo, muy vibrante, bueno, es una persona maravillosa. Y bueno, pues le conocí inicialmente en el 2015 en Ujú, Madrid, en un evento que se hizo, ujú, al que asistió como ponente. Tuve el privilegio bueno, pues de conocerle, incluso de cenar a su lado y de charlar con él con calma. Y luego también tuve oportunidad de volverle a ver en un evento que hubo en Taos, Nuevo México, el verano del año 2019, ujú, porque todos los años Rob Williams ofrece digamos, un taller básico de Psyche, que en lugar de 3 días, que son los talleres básicos que ofrecemos los instructores, ujú, este es de 4 porque hay un día en el que Bruce Lipton cuenta un montón de cosas. Entonces, bueno, pues tuve la oportunidad ujú, de estar en ese sí, taller en agosto, creo que fue del 2019, ujú. y bueno, pues fue bueno, una experiencia muy enriquecedora, como siempre, con Rob Williams y con Bruce Lipton. Perfecto. Pues nada, bueno, vamos a finalizar aquí la entrevista de hoy. Y bueno, ya sabéis, si queréis contactar con Matilde, os dejaré información aquí abajo. Y bueno, Matilde, ha sido un placer tenerte con nosotros hoy y contarnos tus experiencias y estos ejemplos que creo que van a resonar con muchas personas que nos están viendo y oyendo. Muchísimas gracias a ti, Andrea, y muchas gracias a todas las personas que están al otro lado de la pantalla escuchándonos. Un placer y bueno, pues cualquiera que quiera ponerse en contacto conmigo ya sabe cómo hacerlo. Y invito a todos a conocer Psyche porque realmente a mí me ha transformado la vida y por eso me dedico a esto. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde. Bye bye. Bye bye.